Principios del entrenamiento. El entrenamiento se refiere a la forma en que una persona selecciona una serie de ejercicios diseñados para mantener o mejorar la condición física. Vamos a hablar de 5 principios. La frecuencia. La frecuencia se refiere a determinar la frecuencia con que se realiza el ejercicio, o sea, los días de la semana. ¿Qué días de la semana? 3 a 4 veces, todos los días. Esa es la frecuencia. La intensidad se refiere a qué tan vigorosa es la actividad. Esta intensidad puede ser moderada o puede ser una intensidad vigorosa, como lo dice, según la escala de Borg o según la frecuencia cardíaca. El tiempo. ¿Cuánto tiempo dura este ejercicio? ¿Ya? Que vamos a realizar. El tipo de actividad. Por ejemplo, una actividad aeróbica para la resistencia cardiovascular o entrenamiento con pesas para el desarrollo de la fuerza. Y por último, la progresión, que tiene que ver con el incremento gradual de las cargas del entrenamiento, del volumen y la intensidad de los ejercicios realizados. También puede ser la cantidad de repeticiones. En relación a la intensidad, vamos a hablar de la frecuencia cardíaca y la escala de Borg. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto, es decir, latidos por minuto. Por ejemplo, nosotros en clase evaluamos la frecuencia cardíaca en 6 segundos y la multiplicamos por 10 para completar los 60 segundos, que son un minuto, por una cuestión de tiempo. ¿Ya? Entonces, cuenta las pulsaciones en 6 segundos y ese resultado lo multiplicas por 10. Si contaste 12 pulsaciones en 6 segundos, a multiplicarlas por 10, tu resultado será de 120 pulsaciones por minuto. Pero nosotros en clases por tiempo hablamos de 12. Por regla general, la frecuencia normal en reposo va entre 50 y 100 latidos por minuto. Sin embargo, hay que detallar algunos aspectos que pueden alterar su estado. Para el correcto funcionamiento del organismo, es necesario que el corazón actúe bombeando la sangre hacia todos los órganos, pero además lo debe hacer a una determinada presión, que es la presión arterial, y a una determinada frecuencia. Dada la importancia de este proceso, es normal que el corazón necesite en cada latido un alto consumo de energía. Esta frecuencia varía a lo largo del día y de la noche y en respuesta también a diversos estímulos, por lo que su medición tiene gran variabilidad. Al realizar ejercicio físico, el corazón produce una respuesta normal que es la taquicardia. La frecuencia cardíaca en reposo está por encima de los 100 latidos por minuto. También puede producirse bradicardia, que es cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de los 50 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca máxima que puede alcanzar el corazón ante un ejercicio físico alto depende de la edad y puede calcularse mediante esta fórmula, que es frecuencia cardíaca máxima 220 menos la edad. Ejemplo, si tú tienes 14 años, tu frecuencia cardíaca máxima será 220 menos 14, que es 206. Entonces, si vamos a lo que veíamos en clase, tu frecuencia cardíaca será de 20. Esa será tu frecuencia cardíaca máxima. Practicando ejercicio de forma regular, se estima que cada 1 o 2 semanas de entrenamiento aeróbico podríamos conseguir una reducción en la frecuencia cardíaca en reposo de un latido por minuto. ¿Qué es la escala de percepción del esfuerzo de Borg? La escala de Borg es una escala que mide el esfuerzo que una persona percibe al hacer ejercicio. Esta escala da criterios para ajustarse a la intensidad de ejercicio o a la carga de trabajo, y así pronosticar y decidir las diferentes intensidades del ejercicio en los deportes y en la rehabilitación médica. El concepto del esfuerzo percibido es una valoración subjetiva que indica
la opinión de la persona respecto a la intensidad del trabajo realizado. La persona que hace el ejercicio debe asignar un número del 1 al 10 para representar la sensación subjetiva de la cantidad del trabajo realizado. En el nivel 0 se encuentra con una sensación de nada de cansancio. En cambio, en el nivel 10 se encuentra muy cansado. Cuando hablábamos del principio de intensidad, veíamos que la intensidad puede ser moderada o vigorosa. La intensidad moderada se refiere a la actividad física que genera un 60 o 70% de la frecuencia cardíaca máxima. En una escala de percepción del esfuerzo de Borg, la actividad física moderada suele corresponder a una puntuación de 5 o 6 en una escala de 0 a 10. La intensidad vigorosa se refiere a la actividad física que genera más de un 60 o 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Conlleva a fatiga temprana y se percibe como de alto esfuerzo. En una escala de percepción de esfuerzo de Borg, la actividad física vigorosa suele corresponder a una puntuación de 7 u 8 en una escala de 0 a 10. Aquí vemos esta tabla de frecuencia cardíaca en ejercicio que se calcula con la fórmula anterior, que era frecuencia cardíaca máxima 220 menos la edad. Y ahí está registrado que a la edad de 14 años el 60% es 123, el 70% es 144 y su 100% será 206. Y entre paréntesis están los números más pequeños que nos permiten una mayor rapidez al momento de hacer ejercicio. Si tengo 18 años, si ustedes se dan cuenta, desde los 14 a los 18 años, todos corresponden al 60% con 12 pulsaciones. El 70% son 14 y el 100% son 20 pulsaciones. Entonces, si tú tienes 14 años y vas a realizar ejercicio físico con una intensidad moderada, deberías tener una frecuencia cardíaca entre 123 y 144, es decir, 12 y 14, además de estar en un nivel de 5 o 6 según la escala de Borg. Eso deberías sentir tú. Si tienes 14 años y vas a realizar un ejercicio físico con una intensidad vigorosa, deberías tener una frecuencia cardíaca por sobre 123 y 144, o 12 y 14, además de estar en un nivel entre 7 u 8 según la escala de Borg. Entonces, ¿qué debes hacer? Aprender a escuchar tu cuerpo, a sentir los latidos del corazón. Cuando hagas ejercicio debes estar conectado con tu cuerpo. ¿Ya? Esto va todo relacionado. Cuánto dormiste, la alimentación, cómo va tu ejercicio, todo se relaciona. ¿Ya? Todo esto para prevenir accidentes a la hora de entrenar. Debes ser muy responsable con tu cuerpo.